Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema, el cual es un nuevo capítulo también, el cual se llama la consolidación del dominio español. Ya luego de que vimos la entrada de los españoles, cómo fue el dominio, cuáles fueron más que todo la distribución de las tierras de estos, pues fue pasando el tiempo, pues los españoles pues tomaban más dominio del territorio de Centroamérica, del territorio de América en todo caso, ¿verdad? Y también de El Salvador. Entonces ya estos ya pues más que todo se habían localizado a lo que era aquí. Y de la conquista más que todo no solo significó lo que era un nuevo orden social y político, como ya lo vimos en la anterior clase, ¿verdad? Que lo que eran los señores feudales y la distribución de los tributos, entonces todo eso no solo significó pues el nuevo orden de eso, sino que también contiene o contenía la más que todo disminución acelerada de la población indígena. Es decir, cuando se daban las rebeliones, cuando se daban ciertos enfrentamientos entre lo que eran españoles y los indígenas, lo que surgía era que habían menos indígenas que protegían lo que eran sus tribus o lo que eran los grupos, ¿verdad?, que podían existir dentro del territorio. Entonces, en ese caso, pues, mediante el tiempo iba cambiando, estos indígenas pues iban desapareciendo y no tan solo también en las rebeliones, sino que mediante los trabajos que ellas realizaban, ¿verdad? Porque ellos eran forzados a lo que eran trabajar para los españoles, ya sea en las tierras, en las siembras y los trabajos forzados también que sostenían, ¿verdad? Entonces, mediante el paso del tiempo, pues iban desapareciendo lo que era la población indígena y solo se quedaba, o pues más que todo los españoles eran los que venían y se situaban acá, entonces ya no era tanto pues de los indígenas de acá, sino que ya eran de los españoles por que ellos les quitaban sus tierras, ¿verdad? Entonces ya era menos la población indígena. También pues un intercambio lo que eran las plantas, los animales entre europeos y América modificó lo que eran las actividades económicas de ambos continentes, es decir, aquí pues no existían lo que eran las monedas, sino que eran los intercambios, ¿verdad? O sea, era un alimento de indígenas a indígenas que se intercambiaban entre sí o ni tanto intercambio, sino que si vivían en ciertas tribus, se podría decir, estos pues cazaban para toda la tribu, cosechaban para toda la tribu, entonces había una distribución equitativa en ese momento, ¿verdad? Pero luego que vinieron los europeos, ¿qué pasó? Entonces ellos les dieron o les dijeron que tenían que pagar un tributo, ahí ellos conocieron lo que eran las monedas, les pagaban con monedas, pero como ya se los mencionaba en clases anteriores, también la economía pues se fue o se vio afectada hacia este fenómeno y pues el oro que ellos sacaron de acá, los europeos, se había acabado. Entonces cuando se acabó, los europeos aceptaron como intercambio de lo que eran animales y lo que eran plantas. Entonces, para los europeos también fue un cambio económico durante pues esa transición, ¿verdad? De lo que los indígenas le daban a ellos para pagarles, entre comillas, los tributos que habían puesto pues los españoles hacia los indígenas, ya que eran tributos algunos muy elevados. O también lo que ellos hacían era pues comprarle lo que eran las mercancías, por ejemplo, algún animal, les compraban los animales a un precio muy bajo y ellos lo vendían a un precio muy alto, entonces ellos le sacaban, ¿verdad?, mucho dinero a lo que era el comercio y la actividad económica en ese entonces. Pues también los europeos más que todo emprendieron a consumir productos americanos como lo que era el maíz, el frijol, papaya, la papa, el cacao, el tabaco. Entonces todo eso se llevó a cabo mediante pues más que todo pues la necesidad o de los españoles a tener más productos. También porque aquí en el continente, por ser las tierras o ser un clima trópico,
se producían en las colonias pues este tipo de alimentos que quizás en Europa en ese entonces no se producía. Entonces para ellos era algo nuevo el comer algo de maíz, el saber o conocer algo de algunas de estas plantas. Entonces ellos lo que hacían más que todo se producía en lo que eran en las colonias y se exportaba a lo que era Europa, ¿verdad? Entonces ya al ser exportado, ellos también pudieron cosechar lo que era este tipo de alimentos. A la misma vez los colonizadores introdujeron a América lo que es el caña de azúcar, que acá no se tenía, el trigo, el arroz y el ganado pues vacuno, que también ellos trajeron parte de Europa, para que no es que ellos se los regalaban, sí, ¿verdad? Sino que al final esto era para que ellos pudieran pues procesar más de estos alimentos, o sea, tener que sembrar más caña, sembrar más arroz, más trigo, para que ellos puedan pues tener de dónde sacar este tipo de alimentos y que ellos trabajaran para los españoles. Entonces, los caballos también que ellos no conocían, los indígenas no conocían este tipo de animales porque solo conocían del tipo de animales como silvestre, de esos animales que y que ellos en un dado caso conocían más que todo los, como les mencionaba, los animales silvestres o por ejemplo los cerditos cerditos salvajes. Entonces ellos no conocían este tipo de pues de animales como en lo que eran los caballos, las mulas, los cerdos, las ovejas y las gallinas, también las plantas y los animales que llegaron a formar parte de lo que era el paisaje agrario de las colonias, importando también lo que eran los instrumentos de hierro. Entonces los indígenas no conocían nada de hierro, hasta les pues sorprendió cuando vieron parte de los barcos que venían por medio de Colón o los conquistadores. Entonces, o las herramientas también que ellos ocupaban, o también las armas. Entonces, creo yo que pues esto le dio un triunfo a lo que eran los españoles, al que los indígenas no tuvieran este tipo de armas, ya que solo ellos tenían flechas, algunas lanzas, piedras con lo que se podían defender. Y en ese momento pues los españoles sí tenían parte de lo que eran hierros, como lo que eran las espadas, cuchillos. Entonces eran un poquito más modernos sus armas. También ellos introdujeron lo que eran el cobre, que se utilizaba también en Europa, los cuales los indios aprendieron a usar los metales preciosos, como lo que era el oro y la plata, ya que ellos no conocían mucho de este tipo de elementos. En el territorio pues sí había oro, pero no lo utilizaban. Entonces ellos ya en el momento de los europeos venir acá lo empezaron a utilizar como lo que era el oro y la plata, tanto en el funcionamiento de lo que es la economía como para el comercio de Asia, y exportaban también en América manufacturados, es decir, que ellos ya no era solamente el alimento en sí, sino que ya, por ejemplo, si tenían algún animal, no lo mandaban completo, ya lo mandaban manufacturado, ya lo mandaban como en piezas o también por medio mecánico, ¿verdad? Entonces ya ellos ya conocían parte de la manufacturación que se ejercía en Europa. Especial también los textiles, y estos eran también creados por medio de algunas máquinas o textiles que se podían incorporar en las importaciones hacia Europa. Entonces parte de lo que vamos a ver de los temas que vienen, y el primero que vamos a identificar ahora, pero el tema en sí que nosotros vamos a ver ahora es la marginalidad de El Salvador dentro del Imperio Español. La ocupación más que todo de lo que era el parcial de los españoles sobre el territorio centroamericano, pues se explicaba parte de la poca, más que todo, importancia que estos le daban del istmo dentro del imperio, más que todo español, en contraste con lo que era México, Perú,
En este caso, pues, por ejemplo, en estas regiones no se encontraban yacimientos de metales como los preciosos, como el oro y la plata, entonces por eso como que no les tomaban demasiada importancia. La exportación de estos de España más importante de lo que fue América hacia las costas de Centroamérica, del Caribe, casi más que todo pues despoblaban y del clima también de este territorios era bastante atractivo para los españoles que desmotivaron el bueno, desplazarse más que todo el del dominio efectivo español hacia esta zona. Entonces, por eso ellos se localizaron a lo que era el centro, porque ahí donde encontraban más de estos metales, donde encontraban pues las tierras con mejor productividad, entonces a ellos mejor se localizaron en esas tierras, no decidieron ir o establecerse en otras. Esas circunstancias también locales que dificultaba lo que era el comercio con Europa, ya que se agravaron más que todo a causa de la política seguida por la España, ya que para asegurar las rutas marítimas de la ligada a su imperio, o sea, es decir, muchos de los pues españoles que eran encargados de las encomiendas, eran encargados de los tributos, decían o no daban todos los tributos que se les daba, o más que todo también el hecho de estar en un lugar muy lejos, entonces pues la ganancia para los españoles eran menos porque no podían venir e ir en un determinado tiempo, ¿verdad? Sino que les se tardaban bastantes días. El pensamiento económico que orientó a la construcción y el funcionamiento del imperio español es conocido también como el mercantilismo. Según este conjunto de ideas, más que todo los metales preciosos, pues eran el mismo que identificaban como la riqueza. Por tanto, el poder de los españoles pues se fue implementando por eso, porque mientras más tenían, más oro tenían, más plata tenían, ellos tenían más dinero. En un país también dependía de la capacidad de acaparar lo que eran los metales preciosos, promoviendo la importación de estos y evitando lo que era la exportación, o sea, es decir, querían ellos mejor vender el oro que comprarlo, entonces en ese caso por eso les salía más fácil y con la economía mejor, porque ellos trasladaban lo que era el oro y la plata a lo que era Europa. La política económica se basaba más que todo en las ideas que recibe el nombre de los sistemas mercantilistas, como ya se los mencionaba, y los principios más que todo de este, pues se ve implementada por lo que fue un monopolio mercantil de la metrópolis, como se le llama a Europa, es decir, Europa, solamente Europa quería ser el dueño pónganle de Centroamérica, entonces solo él quería venir a explotar, solamente él quería tener el oro, entonces por eso se le llama monopolio, porque está solo en en pocas manos está el dinero o está pues parte de las riquezas, entonces por eso en este país, como fue el conquistador, entonces solo él quería tener pues el poder de decidir contra los indígenas. Es decir, también el metrópoli, como se les mencionaba, o Europa, que también se les llamaba, prohibía a sus colonias comercio con otros países. Es decir, aquí en Centroamérica, él no daba, si algún federal, alguien que estaba a cargo, vendía algún comercio a otros países, eso no lo aceptaba Europa, entonces ellos no lo contaban como comercio, entonces no dejaban que los que estaban aquí o los conquistadores hicieran eso, sino que solamente los que estaban aquí en Centroamérica, ellos podían exportar a Europa y Europa es donde vendían a los demás países. También imponían el que imponía lo que era el comprar
solo lo que necesitaban dentro de acá, de Centroamérica o de América. En el caso de España, la necesidad de establecer un monopolio se unieron por razones pues de seguridad, pues su posesión de Nuevo Mundo pues no fue reconocida por todos, más que todo por todas las colonias, que además estas eran enemigas de los españoles, ya que fomentaban lo que era la piratería, es decir, sin darle un tributo o pagarles algún como un impuesto a la corona española, entonces ellos pues buscaban otros modos y ellos buscaron lo que era la piratería, es decir, intercambiar o comprar algunos elementos sin que la corona española supiera. Pues más que todo se organizaban y los barcos mercantes españoles cargados también de tesoros americanos, y de esta manera pues otros países más que todo pues parecían de mucho de la conquista española y la apropiación de la violencia de otros bienes, ¿verdad? La corona también concentró todo lo que era el comercio de América en pues América en Sevilla, en una ciudad del sur de España. En estas ciudades se establecieron también casas comerciantes o con mercaderías al Imperio Español. A cambio también de lo que era la plata y oro o otros productos que pues eran de América, ¿verdad? Y que ellos pues les quitaron a los indígenas. El transporte marítimo pues fue organizado por convoyes, se llamaban, y estos pues transportaban lo que era el marítimo, y fue otorgado también por permisos de comercio por medio de Europa, y que estos viajaban pues mediante América y viajaban en grupos protegidos por barcos de guerra, por si alguien les quería hacer algo al trasladar el oro y la plata, entonces ya ellos ya tenían como la gente para, o sea, salvaguardar la vida de ellos y el dinero más que todo que les importaba a los reyes de España. Pues dentro de este también, a la misma vez que ellos trasladaban lo que era pues más que todo alimentos, el oro y la plata, también en un barco se pudo identificar que estaba lleno de esclavos de África, que este naufragó frente a las costas de Nicaragua y que los esclavos escaparon y se mezclaron con los indios misquitos, se les llamaba. En el tiempo de estos constituían más que todo un poderío, que con el tiempo más que todo esto pues se mezclaron, como ya se los mencionado, y constituyeron lo que era una nación dentro de pues dentro del territorio de América, que más que todo se alió con los ingleses con medio de mantener su independencia entonces de los españoles. Entonces los africanos en sí tenían fuerza, eran más rápidos, entonces ellos se aliaron a lo que eran los ingleses. Los ingleses pues en ese momento pues no dieron el no aliarse a ellos porque lo necesitaban para tener independencia de lo que eran los españoles. Lo que hizo también la inseguridad de la navegación y la colonización a lo largo de las costas del Atlántica. Esta inseguridad aumentó cuando los ingleses más que todo conquistaron Jamaica, y la isla sirvió de base para controlar las aguas frente a Centroamérica, por el motivo del número de barcos que se registraron en ese entonces. Descendió más que todo a 118 barcos que venían en el periodo de 1550 a 1559, más barcos por año en promedio a 17 periodos o 17 años. Además, la llegada de los barcos que no se registraban era periódica, pues hubo lapsos hasta de 8 años sin arribar ningún barco y que reducían cuentas. No existía también un transporte que trasladaba directamente y seguro que favorecían a Centroamérica. También el hecho de que pues el sistema también de comercio de pues España estableció por la consolidación de grupos sociales que eran poderosos y que ambos pues extremos del océano
Los comerciantes pues también de Sevilla se organizaron desde 1534 en un gremio llamado consulado, que parecía una cámara de comercio, que se convirtió más que todo en el defensor de la política del monopolio, como era obvio, ¿verdad? A ellos les convenía que el monopolio surgiera o se mantuviera porque ellos tenían la riqueza solamente en sus manos y que beneficiaba también a reportar a los miembros que no estaban de acuerdo con estos. También se establecieron consulados en Cuba, eh, por ejemplo, también en ciudades como lo que era México, en Lima, que es Perú, y las organizaciones del imperio que desarrollaron también el comercio en otras ciudades dentro de las existentes y de las competencias. También a diferencia de las élites gobernantes, por otro lado, las provincias centroamericanas del imperio, las cuales nunca encontraron una actividad económica importante, pues más que todo durante los siglos de la colonia, pues la élite salvadoreña promovió lo que era la producción y exportación del añil. Este colorante pues se obtiene de la planta llamada jiquilite. Esta más que todo se obtiene o se había producido una pequeña escala, en pequeña escala, ¿verdad? Porque ellos no necesitaban más que todos los indígenas para pues teñir, no era muy reconocido para ellos, pero en Europa, eh, pues en Europa se le conocía como la mejor tinte para teñir las telas desde la India, donde compraban los holandeses e ingleses. Entonces, por eso fue de gran importancia lo que era el añil en El Salvador. Antes de la conquista de El Salvador se recogían las hojas de añil de las plantas silvestres, aunque no en la misma escala, sino que eran un poco más pequeñas el cacao, ni con la misma importancia de cultura. Como ellos no necesitaban en sí lo que era pues el teñir alguna ropa de ellos, entonces ellos no lo veían tan importante los indígenas, pero en Europa sí. Pues esto también al encontrarse con lo que era esta planta, los españoles pues identificaron un modo más eficaz de conseguirla, el crecimiento o el rápido, el dedicar las tierras propias al emplearla por los indios para su cultivo y vigilar su manipulación para que luego pues ellos incorporarla en la manipulación de otros europeos, como por ejemplo también en molinos especialmente construidos para ellos. La disminución de la población indígena dejó también la superficie de un terreno alto para la disposición del plantar, ¿verdad? Del añil, reclamando también la posesión en forma de haciendas por muchas partes de los países, por cuales los españoles reclamaban lo que era estas grandes parcelas de tierra, porque como ya no habían indígenas, ya habían muerto o los habían hecho esclavos, entonces ya tenían como el territorio de donde plantar el añil. Eh, es parte de lo que en El Salvador se vivió durante la conquista, durante la colonización de lo que fueron los españoles, y más adelante vamos a hablar un poquito más del tema mediante pase el tiempo sobre la colonización, sobre diferentes pues transición que tuvo El Salvador de, del territorio, ¿verdad? A causa de Europa. Bueno, entonces nos vemos un nuevo día y espero que les haya servido la explicación y gracias.